El hombre no cultural. Juan José Saer. Si pude dejar el diario y vivir sin trabajar, le escribe Tomatis al matemático que vive en Estocolmo desde hace varios años, ha sido gracias a la herencia de un tío mío, el único hermano de mi madre, que era viudo y sin hijos cuando murió. De modo que no tuvo más remedio que dejarnos su pequeña fortuna, 3 o 4 casas bien ubicadas aquí en la ciudad y una cuenta en dólares en la Banca Nacional del Laboro, escribe Tomatis. Había sido farmacéutico y un poco excéntrico, le escribe. Antes de jubilarse, ya hacía años que no se ocupaba de la farmacia. El idóneo y un par de empleados despachaban y mi tía Amalia, su mujer, que había hecho los estudios secundarios en la escuela comercial, atendía la caja. Él, mi tío Carlos, del que heredé también el nombre, se quedaba en su casa a leer en el fondo del patio, bajo los árboles, si hacía buen tiempo, o en su estudio, bien caldeado por una chimenea en las tardes de invierno. Sé lo que estarás pensando después de leer la frase que precede, que me dejó no únicamente su nombre y su fortuna, sino también ciertas rarezas del comportamiento. ¿Por qué no? Por algunas casas en perfecto estado y bien ubicadas en el centro de la ciudad y una cuenta en dólares, acepto los 2 o 3 inconvenientes que puedan venir en el paquete. Y Tomatis le escribe al matemático, desde luego que estoy bromeando, porque se querían mucho con mi madre, a la que llevaba varios años, y de toda la familia. Yo era el único con el que se atrevía a hablar de lo que le interesaba en serio, sin temor a ser considerado un poco chiflado. Eso le escribe. Si bien sus intereses filosóficos fueron de lo más variado a lo largo de su vida, en los últimos tiempos parecieron concentrarse en un solo objeto o tema, que él llamaba, con un poco de ironía por cierto, le escribe Tomatis al matemático que vive en Suecia desde hace varios años, la exploración interna en busca del hombre no cultural. A veces comparaba su actividad a la del arqueólogo o a la del geólogo, y en más de una ocasión le oí decir, acompañando su afirmación con una risita satisfecha, que pensaba publicar un opúsculo cuyo título sería Manual de Espeleología Interna. Decía que los niveles inferiores eran difíciles de explorar, que los hombres podían ser comparados al planeta en el que vivían, y que en tanto individuos estaban constituidos, como la Tierra, de 4 niveles diferentes: corteza, manto, núcleo y semilla, y que de los 2 últimos, igual que como ocurre con el cascote que nos aloja, la expresión es de mi tío Carlos, solo conocemos la existencia por algunos efectos indirectos, gracias a alguna ciencia auxiliar como la sismología, por ejemplo. Y agregaba que se trataba únicamente de una metáfora, aunque también, según mi tío, aplicado al globo terrestre, ese vocabulario era puramente metafórico, le escribe Tomatis al matemático. Se trata de espeleología interna, nunca lo redactó, le escribe Tomatis, pero ponía en práctica con frecuencia sus principios. Era un hombre jovial, le escribe. Caminaba bamboleándose un poco, como si se desplazara siempre en puntas de pie, lo que le daba al aire de estar disponiéndose a sorprender a alguien con una aparición inesperada o con alguna broma inocente. Pero era una forma de caminar que, vista desde el exterior, le daba al que lo observaba una impresión de bienestar contagioso, aunque tía Amalia sugería a veces que esa euforia, tenue y constante, tal vez hubiese podido ser atribuida a la irresponsabilidad. Como el gato, le gustaba el vino blanco, y hasta en pleno invierno lo tomaba bien helado. Su defecto era notorio. Aparte del de importarle lo que se dice un bledo los negocios del mundo, era que tenía teorías para todo, lo cual es bastante frecuente en los que sienten inclinación por la filosofía, pero que en él se agravaba a causa de los estudios más o menos científicos que había hecho para recibirse de farmacéutico. Pero ni opinaba ni aconsejaba, lo cual atenuaba su defecto, y lo hacía menos irritante. Se limitaba a proferir, como para sí mismo,
la explicación de cada hecho y la solución de cada problema, y desinteresándose por completo de lo que podía pensar su interlocutor. Pasaba en el acto y con versatilidad a otra cosa. Pero si por casualidad percibía alguna preocupación en las personas que lo rodeaban, era solícito y generoso con ellas. De su dichoso hombre no cultural, puedo afirmar sin demasiada exageración que, por ser el oyente que tenía más a mano, me tocó beber, como se dice, el cáliz hasta las heces. En los últimos años era casi su único tema de conversación. A veces me explicaba que lo que buscaba cuando descendía hacia el fondo de sí mismo no era un supuesto hombre de Cromañón ni algún homínido anterior, africano o javanés, sino algo más arcaico todavía, demorado en los límites entre vida y materia que debían subsistir en alguna parte en el fondo de cada uno de nosotros, el chorro de sustancia anterior a la forma en que las meras reacciones químicas de los elementos combinados de manera aleatoria uno con otros, se encaminaban hacia la opción vida, animal, hombre, yo, etc. La franja incierta en la que durante un lapso incalculable la repetición del modelo todavía no había comenzado y de la que debían sin duda quedar rastros en cada uno de nosotros. Había que pasar, según él, por peligrosas grutas interiores de la conciencia de la vida y de la vida a la materia, en un descenso interminable y trabajoso, durante el cual un simple resbalón podía mandarnos al más negro y hondo de los abismos. Cuando hacía buen tiempo, le escribe Tomatis al matemático, se sentaba en el fondo del patio, a la sombra, en una perezosa de madera blanca, con el respaldo no demasiado inclinado, de modo que el torso y la cabeza formaban con las piernas estiradas horizontalmente un ángulo obtuso, y apoyando la cabeza en el respaldar de lona a rayas verticales rojas y blancas, cubría con la palma de la mano el dorso de la otra a la altura del bajo vientre, y después de unos segundos de moverse con suavidad para encontrar la posición definitiva, se quedaba completamente inmóvil. No parecía ni respirar. La inmovilidad total podía durar 10 o 15 minutos, y los que no lo conocían solían pensar que estaba dormido o que todas sus funciones biológicas estaban interrumpidas. Pero de pronto abría los ojos, pestañeando un poco y paseando la mirada vaga y remota por lo que lo rodeaba, como sin verlo, durante unos segundos, y después, volviéndolos a cerrar, corregía su posición en el asiento y se quedaba de nuevo inmóvil. Le escribe Tomatis al matemático, que tuvo que irse a vivir a Estocolmo hace unos años, cuando los militares mataron a su mujer y anduvieron buscándolo a él con el mismo fin en la época de la dictadura, aunque él no compartía las ideas políticas de su mujer, pero por lealtad había decidido discutirlas solamente en privado con ella. Era el propio Tomatis el que un poco menos de 30 años antes le había puesto el sobrenombre de matemático, por el que casi todo el mundo lo conocía, cuando se enteró de que, aunque la metafísica y la lógica no le eran indiferentes, estudiaba en realidad ingeniería química. Se quedaba sentado horas en esa actitud, le escribe Tomatis. Las veces que pude observarlo, me imaginaba que, olvidado de su envoltura mortal, estaría paseando un doble infinitamente pequeño de sí mismo por las cavernas interiores en busca de su propio eslabón perdido, el dichoso hombre no cultural. Me parecía verlo atravesar corredores oscuros, desfiladeros húmedos y rocosos, siempre en declive hacia un fondo inaccesible del que, por mucho que bajara hacia él durante horas enteras de exploración, no lograba nunca reducir la distancia, le escribe. El mundo exterior ya habría dejado de existir cuando hubiese alcanzado cierta profundidad, desde la que también el yo
debía darle la impresión de ser un espejismo olvidado y la conciencia un sueño incoherente y vago. Los sentimientos, las emociones y las pulsiones, unas convulsiones imperceptibles y sin motivo, para no hablar de los instintos, semejantes a los deslizamientos de terrenos provocados siempre por las mismas causas, allá en la altura remoto, cerca de la superficie, escribe Tomatis, y realizaba ese descenso peligroso por el único objeto de alcanzar por fin la zona informulada, virgen de todo contacto humano y que sin embargo, según mi tío, no únicamente subsiste en el hombre y subsistirá mientras el hombre dure, sino que es su fundamento, el flujo prehumano que lo empuja hacia la luz, lo expone un momento en ella y por fin, con la misma energía caprichosa y neutra, lo arroja al centro mismo de las tinieblas. Y Tomatis le escribe al matemático: en las tardes de otoño y de primavera y en las de verano, si no hacía demasiado calor, se quedaba sentado en el fondo del patio hasta que anochecía. Algunos parientes afirman que estaba loco, pero los que lo conocían mejor y lo apreciaban se encogían de hombros y decían que en la boca de mi tío Carlos la expresión búsqueda del hombre no cultural era un eufemismo por dormir la siesta. Como un aficionado a los enigmas, a los problemas y a las charadas como él, es difícil expedirse, le escribe Tomatis. Pero las veces que pude observarlo, su total inmovilidad y la vaguedad de su mirada cuando abría los ojos me aterraban un poco, le escribe. Y cuando en el primer vientito del anochecer se levantaba con expresión satisfecha y se iba a la cocina a ver si la botella de vino blanco que había puesto en la heladera antes de instalarse en la perezosa ya estaba suficientemente fresca, parecía venir de más lejos que del fondo del patio, le escribe Tomatis al matemático, de muchísimo más lejos, le escribe.